Muy buenas noches, bienvenidos sean todos mundo salvadoreños a disfrutar esta noche su entrevista 8 en punto. Es un gusto, por supuesto, darles la bienvenida y abordar con todos ustedes y con nuestros invitados de esta noche temática de relevancia nacional. Campaña electoral, retos del próximo presidente, cómo va a asumir este país y, por supuesto, cuál será el panorama según la ponderación de nuestros analistas esta noche en esta tribuna de entrevistas para el 2014, a pocos días de finalizar el 2013. Hasta el 29 de enero prácticamente llega el término del plazo, es decir, el último día para que los partidos en contienda puedan hacer campaña proselitista. El día de ayer conocimos nosotros que el primer salvadoreño históricamente emite el sufragio, el voto en el exterior desde aquel país del norte, Canadá, donde efectivamente ha manifestado su voluntad en las urnas. De eso vamos a hablar esta noche y con mucho gusto le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez, analista político. Don Dagoberto, un gusto tenerlo en 8 puntos. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho. Ok. También le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Álvaro Artiga, analista y director de maestrías de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Ciencias Políticas. Un gusto tenerlo acá, doctor, esta noche en 8 puntos. Un gusto estar aquí con todos ustedes, aquí a través de la televisión y en el canal, por supuesto. Gracias. Y bueno, arrancamos rápidamente con el doctor Álvaro Artiga sobre el tema campaña electoral. Arrancamos con este tema porque por supuesto que la población está muy pendiente, doctor, de lo que se está dando en el ámbito electoral de cara a los comicios electorales del 2014. Sobre la campaña electoral, ¿qué opina acerca de lo que hemos visto hasta este momento los salvadoreños bajo la actual campaña electoral? Por favor. Bien, aquí podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de el interés medio que vemos en la gente por las elecciones. La mitad de la gente muy interesada, la otra mitad pues muy apática, no cree en los partidos. Probablemente es la gente que está diciendo que no hay por quién votar, que todos ofrecen lo mismo. Gente desencantada con gobiernos de arena, gente desencantada con el gobierno del FMLN y por supuesto no haya por quién votar. Podemos hablar de los partidos, de sus propuestas, que más bien ese es, más allá de la generalidad de sus planteamientos, no se están tocando problemas que, si bien es cierto, no son que afectan directamente a las personas, pero son muy importantes. Yo diría que incluso para el mismo gobierno son más importantes que los problemas de la economía y de la seguridad, que son los problemas más importantes de la gente. Me estoy hablando del tema de las finanzas públicas, el estado de las finanzas públicas. Ahí tenemos al presidente diciendo de que, bueno, según el ministro de Hacienda, no se alcanza el crecimiento que se había previsto. Estamos con problemas de sostenimiento de los subsidios, subsidio al gas, subsidio a la energía, subsidio al agua, subsidio al transporte. Eso va a demandar fondos que ya no están llegando. No se está hablando tampoco de las relaciones entre órganos, ¿verdad? Este es un tema que ya durante estos, desde 2009 que se integró una nueva sala, bueno, ha sido un tema recurrente. Es decir, hay una serie de temáticas que, por no meter medio ambiente, ¿verdad?, que son cruciales, pero que no afectan directamente a las personas, y entonces los partidos no están hablando de eso, sino simplemente están diciendo vamos a hacer todo lo posible por generar empleo, para mejorar la educación, la salud, es decir, están buscando el voto nada más, ¿verdad? Entonces tenemos una campaña en ese sentido pobre, pero a la vez interesante porque tiene unas notas digamos, novedosas respecto de otras campañas. Para dejarlo introducido, ¿verdad?, quiero decir, el hecho de que hayan aparentemente tres candidatos o partidos, o tres propuestas, como se quiera ver, que tienen alguna posibilidad, ¿verdad? Claro, hay dos más fuertes, pero la novedad está en una tercera que ha generado una incertidumbre y que hace incluso que en la calendarización se haya adelantado la elección al mes de febrero, cuando tradicionalmente se hacían en marzo, previendo una segunda vuelta. Pero de eso se puede hablar más porque también hay un escenario interesante que también se podría resolver esto en primera vuelta. Yo creo que el mes de enero y las encuestas que se den a conocer en los primeros días de enero
van a ser cruciales para terminar de orientar a electores que todavía no se han decidido y tengamos un panorama más claro de si esto se va a decidir en primera o en segunda vuelta. Yo creo que, digamos, así en rasgos generales es lo que se puede o podría comentar en una primera ocasión al respecto. Ok, bueno, de hecho lo que usted comentaba, todos los salvadoreños estamos muy pendientes y los partidos políticos y los actores políticos de la encuesta en los primeros días de enero del CIO, de la Universidad Tecnológica del Salvador, que en la última encuesta del mes correspondiente estremeció a El Salvador cuando dijo un consolidado de un 44% a favor del partido oficialista, el partido FMLN. Por favor, don Dagoberto, la misma pregunta se le articula. ¿Qué opina de lo que ha visto, de lo que hemos visto los salvadoreños en términos de la actual campaña electoral hasta este momento? ¿Cómo no? Un saludo a la gente del Movimiento Nuevo País, que estamos reunidos hoy ahí en Lomo y Aguja, haciendo una cena navideña, analizando el país, gente de las 3 regiones del Salvador. Ya nos vamos a ver allí. Déjenme carne, por favor, y no se vayan a terminar la cerveza. Una cosa muy importante. Okay. Ya me va a decir a dónde para llegar por ahí a terminar la entrevista. Claro. Porque ya nos picó. Ahí la podemos hacer. Magnífico. Ahí la podemos hacer. Las campañas electorales pueden verse así como la gramática en la relación del sujeto y el predicado. El sujeto de una campaña electoral, ¿quién es? ¿Es el partido político o son los votantes? ¿Y el predicado de una campaña electoral, qué es? ¿Es el poder o son los cargos públicos? El tema del abordaje de la campaña electoral empieza por allí, ¿Quién es el sujeto en esta campaña electoral? Que es abundantemente electoral y raquíticamente política. Es una campaña pobre en el sentido de no expresar la realidad del país, pero es rica en el sentido de expresar la realidad raquítica de los partidos políticos. Hasta ahora, en ningún momento, los partidos políticos habían estado en el nivel de descrédito, desprestigio y pérdida de autoridad en el que están hoy. Ojo, esto es grave, es muy grave, porque el artículo 85 de la Constitución establece que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son, oí bien esto, el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es un texto espeso. Y si esos partidos políticos que resultan ser el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo no valen nada, ves la crisis del régimen. Esta campaña electoral está mostrando las vísceras en descomposición del régimen. El régimen político es como un conjunto de vísceras que han quedado trabadas en una alambrada. Por eso es que la campaña electoral se convierte en un ejercicio técnico y de mercado, en donde no se enfrentan políticas, no se enfrentan posiciones políticas, sino gurús electorales que nadie conoce, nadie sabe el nombre, que desarrollan costosas campañas técnicas orientadas a mover a partir de mensajes subliminales la psicología y la subjetividad del ser humano para sacarle el voto. Y hay entonces una resistencia abierta. Una parte de la gente se resiste a votar porque no hay por quién votar. Pero las maquinarias electorales trabajan las 24 horas del día para llevar a esa gente a emitir el voto. Pueden haber sorpresas. Tengamos en mente la experiencia de Chile, lo que le pasó a Bachelet en la segunda vuelta. Mira,
solo votó el 40%. Y el 60% no se metió en el juego. Eso es muy delicado. Por la pérdida de legitimidad grande de cualquier gobierno que emerja. Es un panorama muy real que expresa la situación del país. Doctor, bueno, don Dagoberto acaba de mencionar un tema que me parece muy importante sobre las variantes que se podrían dar hoy por hoy en el tema de las elecciones. Apatía. Hemos visto nosotros a muchos salvadoreños en decir, no solamente a jóvenes que obtuvieron el voto, que tuvieron el carnet, el documento único de identidad, pero que la Sala de lo Constitucional ya había advertido que los que estaban vencidos no podían votar. Fue ratificado por el presidente de este ente colegiado, el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, muchas personas dicen, hasta este momento no encontramos propuestas reales. Solamente es una carta interminable al niño Dios, con populismos, y que no nos dicen de dónde van a sacar la plata. Ya vamos a hablar de lo económico y de lo que va a recibir el próximo presidente en este país. Por favor. Bien, yo creo que quizás un poco contracorriente, yo tendría que decir que de una campaña electoral no hay que esperar propuestas detalladas, propuestas de qué es lo que piensan hacer. Es cierto que esto es lo que se exige, ¿verdad? Pero es que si vamos a suponer que los candidatos nos dijeran exactamente las cosas que van a hacer. Ok, le quiero ampliar la pregunta o le quiero detallar. FUSADES, puntualmente la NEP y todas estos tanques de pensamiento, que al presidente Funes no le parece esta aseveración de tanques de pensamiento, han llamado en su momento a cada uno de los diferentes candidatos de los partidos políticos para saciar sus necesidades o apetencias de cómo van a llevar a cabo el tema previsional, el tema de la deuda, el tema de la inversión pública, de la atracción de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos mismos han dicho, ni Arena ni el FMLN nos han convencido de cómo van a sacar este tema adelante. Es decir, se lo planteo esto porque han tenido suficiente tiempo ante tecnócratas para convencerlos puntualmente cómo lo van a hacer. Pero es lo que digo, no lo van a hacer, Okay. ¿verdad? No lo van a hacer porque, primero, se trata de unos temas en donde habrá que tomar medidas impopulares. Luego, anunciarlas en campaña es suicidarse electoralmente. Por eso no se tocan esos temas. Pero yo voy a algo más de fondo, que es que aunque dijeran las cosas que van a hacer, aunque presentaran los planteamientos con todas las medidas y los recursos que van a destinar, las cosas no dependen solamente del partido de gobierno. Hay un juego político importante en la Asamblea Legislativa en donde el partido de gobierno necesita tener una mayoría. Y nuestro sistema electoral está hecho de tal manera que ningún partido político obtenga la mayoría legislativa, ni 43 diputados, ni mucho menos 56, que a veces se necesitan, por ejemplo, para contraer deuda pública, ¿verdad? Entonces, quiere decir que habrá que esperar hasta la elección de 2015, que es donde se juega la Asamblea Legislativa, para esperar la correlación legislativa que va a tener el presidente cualquiera que gane en 2014. Como es previsible que ninguno obtenga mayoría legislativa, entonces ahí viene lo interesante. Las negociaciones entre partidos para obtener apoyos. La negociación del partido de gobierno para obtener una mayoría legislativa, tal como ha ocurrido en este periodo. El presidente Funes no tenía mayoría legislativa y ha tenido que primero negociar con su propio partido, con el FMLN. Después el FMLN con los otros. ¿Y qué negociación salió? Una alianza rara, ¿verdad?, entre el FMLN, con el PSN, con Gana y con el PDC. Es decir, los antiguos socios de Arena. En esas condiciones, ¿cómo iba a poder llevarse adelante una agenda distinta a la que podrían permitir Gana, PSN y el PDC? Lo mismo podemos esperar para esta ocasión. Puede ganar Salvador Sánchez Serén, pero el FMLN no es previsible que tenga una mayoría legislativa porque el sistema está hecho para evitar eso. Se diseñó de tal manera, no para evitar que el FMLN tenga mayoría, sino que para evitar
que cualquier partido que tenga la presidencia tenga una mayoría legislativa. Entonces habrá que esperar hasta 2015 para ver un año después si lo que se estuvo proponiendo en el supuesto ese, ¿verdad?, se puede implementar. Pero como ya las condiciones cambian en 2015, fácilmente se puede argumentar de que, bueno, las condiciones han cambiado, ahora vamos a hacer otra cosa. Es decir, yo creo que a las elecciones hay que verlas un poco más simplemente como un mero procedimiento para elegir quién va a gobernar. Okay. Con más pragmatismo. O más realismo, diría yo. Magnífico. Pausa comercial. Al regresar, don Dagoberto, por favor, cómase la semita, regresamos con su opinión. Volvemos. Estamos de regreso. Sabíamos que iba a estar muy, pero muy pendiente de 8 en punto y nuestros invitados de esta noche, don Dagoberto. Hay ciertos elementos que rodean la campaña y que es imposible no abordarlos si estamos haciendo un análisis integral de todo el espectro electoral que se está hoy por hoy dando. Y es, por un lado, los 10 millones de dólares de la aparente transferencia de Taiwán al expresidente Flores, que Arena ha dicho, mire, él será el que tendrá que dar las explicaciones cuando es asesor hoy por hoy de Arena, pero que hasta este momento no ha dado, pues, de alguna forma, una explicación amplia y suficiente. Solamente ha dado algún tipo de comentarios o de frases en un pasillo de un hotel capitalino, por un lado. Y por otro lado, son las 4 versiones diferentes que un rotativo así esbozaba, don Dagoberto, del préstamo o donación o similares, como usted le quiera determinar, que en su momento recibió el presidente Funes de fondos del señor Salume. Él dice, mire, yo no era un funcionario, era una persona particular. El doctor Fabio Castillo le ha dicho, señor, usted tendría que haber pagado lo pertinente al fisco. El ministro correspondiente ya dijo, no hay necesidad. La asamblea, por otro lado, esta pregunta es extensiva para usted y les estoy virtiendo todos los elementos para refrescar ideas, y a los amigos televidentes, ha iniciado una comisión de la cual ciertamente la Sala de lo Constitucional ha dicho que son inconstitucionales esas comisiones. Don Dago. Sí. Cuando el ser humano vota, siempre lo tiene que hacer a ciegas. Hay una fineza en esa coyuntura política. La gente vota por un candidato y ocurre que la candidatura es siempre una construcción ideológica. Una construcción ideológica que funciona como una coraza que oculta a la persona. El candidato siempre es inteligente, siempre es honesto, siempre es trabajador, siempre es amante de los niños, etcétera, etcétera. Esa es la candidatura. Pero adentro de esa candidatura, así como aquellas muñecas rusas que se llaman matrushkas, que hay una muñeca grande, adentro hay otra más pequeña y luego otra más pequeña, como una especie de matrushka, adentro de la candidatura hay una persona. La gente vota por el candidato, pero el que ejerce el cargo público no es el candidato, es la persona. Ve la trampa. Quien se compromete con el votante es el candidato, pero el funcionario ya no es el candidato, es la persona real de carne y hueso. Una vez la persona asume el cargo, empieza a ejercerlo de acuerdo a los intereses que representa, de acuerdo a los intereses por los que trabaja. Este es el punto. Entonces, el votante siempre vota a ciegas. Pero hay otra cosa. El candidato no le dice al votante lo que va a hacer. Es que en ocasiones, como en esta coyuntura, lo que van a hacer los candidatos, si acceden al cargo público, será antipopular en ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Antipopular. Ahora bien, si al votante el candidato no le dice lo que va a hacer, eso es una trampa. Eso es una trampa. Pero luego ocurre que el votante no controla el ejercicio de ese candidato cuando asume el cargo público. Acordate de
uno de los artículos más perversos de la Constitución, el que dice, el diputado representa al pueblo entero y no está ligado por ningún mandato imperativo. La palabra mandato imperativo en la Constitución está en minúscula, como que cualquier cosa. Y ocurre que el mandato imperativo es una figura jurídica política de peso histórico. El mandato imperativo es el poder del elector. Yo voto por vos. Vos te comprometes conmigo. Yo te evalúo periódicamente. Y si de resultas de esa evaluación vos no estás cumpliendo, yo, elector, te revoco el mandato. Ese es el mandato imperativo. Entonces, aquí no funciona eso. El que ha votado no tiene ninguna posibilidad de control de ningún funcionario. Se vota a ciegas. Así está diseñado justamente el sistema. Se vota a ciegas. Es decir, votar es una necesidad política en determinadas coyunturas. En determinadas coyunturas. En otras coyunturas, no votar es una necesidad política. Este es un problema táctico, no es un problema estratégico. Hay momentos en que es necesario votar y votar masivamente. Hay momentos en que es necesario no votar y no votar masivamente también. Eso es táctico. Rápido sobre las comisiones. Es que la Asamblea Legislativa puede formar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional. Así dice la Constitución. Y la Fiscalía General de la República puede formar comisiones especiales para investigar aspectos de su función. Mira la dimensión diferente de una comisión de la Asamblea con una comisión de la Asamblea Legislativa. Te dice la Constitución, que la Fiscalía puede formar comisiones especiales para investigar asuntos de su función. Su función es para adentro. La Asamblea Legislativa forma comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional. Es decir, el abanico de la temática de las comisiones son diferentes. Ahora, ¿pueden encontrarse? Sí, porque eso depende de las coyunturas políticas. Depende de la coyuntura política y de las luchas políticas, pero tienen diferente naturaleza. Eso de la ética, es que acordate vos que en el mundo griego, antes, lo que era justo, lo que era bueno, lo que era conveniente, era al mismo tiempo lo debido. Lo ético era deber, pero luego se separó la ética del derecho, y hoy en las facultades de derecho se estudian de manera separada, de tal manera que la ley no tiene compromiso con lo justo, ¿ve? La ley no tiene compromiso con lo conveniente, y la ética aparece, así como la moral, como algo que está a discrecionalidad de cada persona y no tiene mayor trascendencia. Cuando aparece una ley de ética, ese es un avance, porque entonces la ética se institucionaliza. El problema es que no hay poder y eso no tiene respaldo. Doctor, la misma pregunta, el mismo análisis de reflexión que hice con don Dagoberto, también se lo traslado a usted. Bien, yo creo que vale la pena tomar en cuenta una cierta noción de política que nos puede servir para entender todo este tema de comisiones y cuando se activan, no se activan, cuando se trata de impedir que se activen, ¿verdad? O cuando se trata de hacer o de lograr que funcione alguna comisión de investigación sobre alguna materia. Yo creo que es necesario por lo menos tener como opción que la política puede ser nada más una actividad que consiste en la promoción o defensa de determinados intereses que hay en la sociedad. Es que a veces la idea de la política como un arte para la búsqueda del bien común, para resolver problemas que aquejan a la población, al país, a la nación, nos lleva a desencantos, porque pensamos que los políticos deberían de actuar para buscar ese bienestar general.
Bueno, existe esa manera de entender las cosas y por eso después choca cuando hay problemas, por ejemplo, con este tema de la ley de lavado de dinero, ¿verdad? Que si los partidos se incluyen o no se incluyen, pues los partidos van a incluirse o no van a incluirse en función de si les afecta o no les afecta, ¿verdad? No hay que esperar que las cosas van a ser de otra manera, ¿verdad? Quien está en una posición de poder normalmente está ahí para defender y promover determinados intereses que pueden ser los intereses personales, los intereses de un grupo, los intereses de una comunidad, de un partido, etcétera. No tenemos que partir que quien llega ahí está para resolver los problemas nacionales. De tal manera que el problema entonces se plantea para quienes no están presentes en la arena política, porque son esos los que no van a haber resuelto sus problemas, sino que siempre van a estar siendo postergados y solo en una coyuntura en donde, por ejemplo, las elecciones, entonces uno van a sacar esos temas para hacer creer a los electores que ahora sí les van a tomar en cuenta. Y en ese ambiente, digamos, perturbado de una campaña electoral, todos juegan a ganar o perder. Y entonces salen los temas, ¿verdad?, anticorrupción o los temas de corrupción, como se le quiera ver, ¿verdad?, de tal manera que se afecte a uno de los adversarios, a uno de los competidores. Se monta en ese momento una comisión o está en debate una legislación que va a afectar. Es decir, desgraciadamente nosotros tenemos un calendario electoral que hay que pensarlo si vale la pena modificarlo, que nos hace estar en elecciones permanentes. 2012 tuvimos elección, vamos 2014, vamos a 2015 después. Es un ciclo de 3 elecciones seguidas. Después tenemos un periodo de 3 años de descanso, digamos, desde 2015 hasta el 18, que es justamente lo que decía anteriormente, el momento en donde el presidente que elijamos en 2014 va a poder tomar o va a tener que tomar decisiones importantes para los temas de los que no se está hablando ahora, y que no va a haber posibilidad de reacción desde una elección, ¿verdad?, para modificar ese balance hasta el 2018. Entonces, todo está en función de las elecciones y en función de ganar elecciones. Si una legislación va a favorecer, se aprueba. Si les va a afectar, no se aprueba. Y es así, nos guste o no nos guste, ¿verdad? La legislación obedece a intereses particulares. Por eso es que, digamos, temas de vivienda, de salud, de educación, etcétera, no se resuelven en las elecciones, se resuelven después en los pasillos, en la asamblea, en los despachos ministeriales, en reuniones en los hoteles, en reuniones en ranchos familiares. Allí se juega la política, ahí se juegan las decisiones que nos afectan a todos. No es en la elección. En la elección solo vamos a decidir quiénes son, ni siquiera quiénes nos representan, que esa es otra ficción, sino quiénes van a tomar decisiones en nombre de todos. Eso es lo que elegimos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que... ¿Quiénes van a tomar decisiones de factores o grupos reales de poder de este país y no en función de todos? Pero es que siempre va a ser así. ¿O acaso hay algún país donde esté un estadista que en nombre de todos hace grandes medidas? No, si lo que hay son grupos de poder, poder religioso, poder político, poder económico, grupos que influyen en quienes tienen un puesto de autoridad y utilizan todo recurso, dinero. Que esto sea lícito o no, ese es otro tema. Pero no porque no es lícito no se va a utilizar. Es que la lucha política es el uso de todo recurso para alcanzar determinados fines. Ahora, a ver, tal vez don Dagoberto aquí nos puede ayudar en este tema, porque yo entiendo puntualmente las aseveraciones que el doctor ha hecho acá. El tema, don Dagoberto, y usted que en alguna medida ha estado involucrado en política partidaria, no tendrían que transparentar toda la actividad los partidos en el sentido de la ley de partidos políticos, en la ley de lavado de dinero. ¿Cuál es el problema? Si hay transparencia en dar a conocer, no los asesores jurídicos que tiene la Asamblea Legislativa, que hasta este momento no los han dado a conocer, y que el articulado correspondiente dice que la Sala de lo Contencioso no tiene jurisdicción, sin embargo han admitido esta demanda. Me estoy refiriendo al financiamiento, porque nadie se acuesta sin cenar, don Dagoberto, cuando da 3, 4, 5, 6, 20 millones de dólares. Obviamente se articula aquella cita bíblica. Correcto. De
acordate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Sí. El punto de partida del abordaje de este tema lo ha planteado muy bien Álvaro. Es el tema de los intereses. ¿Y qué es un interés? Un interés es siempre una necesidad organizada. Un interés no es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto. Es una necesidad organizada. Definamos así el interés. Necesidad organizada. Esto mueve la sociedad, porque en las sociedades hay diferentes intereses que chocan, entran en conflicto. Genera esto la lucha política. ¿Y por qué se persigue el control del aparato del Estado? ¿Para hacer desde ahí el bien común? No. Sino para que desde allí, desde las trincheras del aparato del Estado, yo defiendo los intereses del sector al que yo represento. Ojo, del sector al que yo represento. Porque el gobierno, los gobiernos gobiernan para todos. No, hombre, de nuevo, es que no es así, hombre. ¿Y cómo se va a gobernar para todos? En el caso de la sociedad salvadoreña, una sociedad profundamente dividida, increíblemente dividida. ¿Y va a haber un gobierno que gobierne para todos? No, claro. ¿Para quién gobierna el gobierno? Míralo. Mirá las leyes que aprueban. Mirá la política que ejerce. Mirá las carreteras que construye. Mirá las calles que repara. Y mirá las calles que no reparan. Mirá las casas que construyen. Entonces, y vos descubrirás para quién gobierna. Ahora, el gobierno gobierna con todos. Aquí hay ese manejo. Porque el gobierno representa a todos. Y el presidente de la República resulta ser el primer mandatario. Y uno tiene problemas con esa palabra. Porque ocurre que si hay un mandatario, hay un mandante. Ajá. ¿Y quién cumple a quién? Es el mandatario, el que se debe al mandante. ¿Y quién es el mandante? La gente, el pueblo, el votante. Pero aquí viene otro problema, porque cuando vos votás, estás decidiendo dejar de decidir para que otro decida en tu nombre sin que vos podás influir en la gestión de ese por el que vos has votado. Mira qué complicado el punto. Mira qué complicado el punto. Cuando vos votás, decidís dejar de decidir para que otro decida en tu nombre, y ese otro se llama representante, pero ese no te representa a vos, sino al partido que lo lleva como candidato. Ves las dificultades del régimen, del régimen. Y como muy bien dice Álvaro, si vos no entendés esto así, hay decepción, porque vos pensás que eso te están representando a vos. No, estamos hablando de esto para indicar que el único camino para la gente es aprender a hacer política y a tomar los problemas de la gente en sus manos, en su voluntad. Esa es la lucha política. Es que si vos estás esperando que unos representantes, entre comillas, te defiendan, ¿qué van a hacer los pensionados, por ejemplo? Que se sabe que les van a volar la cabeza. Ajá. Hay que pelear. Hay que luchar. Bueno, vamos a hacer una pausa en 8 en punto acá. Si le gustó este segundo bloque, permítame, el tercero viene más simpático todavía. Volvemos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar en este bloque de lo que ha de recibir el próximo presidente, que usted, yo, los amigos televidentes y los que nos acompañan acá, vamos a decidir el próximo año, en febrero, en las urnas, si hay primera o segunda vuelta. ¿Cómo va a recibir económicamente este país? Unos dicen, mire, no es ningún regalito de Dios este país. Y le voy a plantear esta pregunta bajo una aseveración de un analista político económico que nos acompañaba, el doctor Carlos Glover, y nos decía, mire Sergio, si este país va a lo que conocíamos como Argentina, caja de convertibilidad, aquí la dolarización,
Este año que estamos terminando íbamos a dar tope. Como no redimieron los bonos de los eurobonos, los 800 millones, eso fue lo que al final terminó salvando a este gobierno, porque no había liquidez para poderlo. Pero del otro año que viene y el otro, permítame, ahí se ve, ahí me va a contar. Ya el doctor ya está en la presencia del Señor. Obviamente él ya no va a tener que vivir esto, pero nosotros sí, y nuestros hijos. ¿Qué clase de país van a recibir nuestros nietos, doctor? Cuénteme. Bueno, en primer lugar, yo diría que son responsables los gobernantes, ciertamente, pero también los electores, porque son los que los eligen, ¿va? Aquí el problema es, yo diría, de relación entre gobernantes y gobernados. Mientras los gobernantes utilicen a los gobernados solo como masa para legitimarse, para mostrar fuerza frente a sus adversarios, estamos muy mal. Lo que necesitamos es que mucha gente se queja por lo que hacen o no hacen los políticos, por la corrupción, porque vamos cada vez peor en la economía. Es decir, hay muchas quejas, pero esa queja no se manifiesta organizadamente, entonces no pasa nada. Usted mencionaba si es necesario que venga un dictador. Yo creo que no. Esa es la trampa, justamente, ¿verdad? De que el descontento, la frustración sea un terreno para que aparezca el Mesías que va a salvar al país. Pero estos Mesías terminan siendo falsos Mesías y terminan oprimiendo más a los pueblos. Entonces, para evitar eso, lo que necesitamos es que la sociedad, los distintos grupos, las familias, las comunidades, los barrios, las colonias, etcétera, tengan un mayor nivel de organización para que puedan entablar organizadamente diálogo con sus gobernantes, así como lo hacen los banqueros, así como lo hacen las telefónicas, así como lo hacen las petroleras, así como lo hacen las compañías de aviación. Todas esas tienen maneras de negociar y dialogar con los gobernantes. Eso es lo que le hace falta, digamos, a toda la gente que solamente soporta el peso de todas esas decisiones que favorecen a otros, ¿verdad? Entonces, mientras sigamos en esas condiciones, vamos a decir así, de una sociedad masificada, tratada como masa, entonces sí que podemos esperar que los gobernantes vayan tomando decisiones erráticas, que al final lleguemos a situaciones como la de Argentina. Ya lo había dicho también el expresidente del Banco Central de Reserva. Sí, el licenciado Acevedo. Sí, es decir, que esto era una bomba de tiempo, la mecha ya estaba encendida. Y yo por eso le estoy insistiendo, que mientras esté la elección de 2015 a la vuelta de la esquina, no se van a tomar ninguna de esas medidas. Y lo único que va a ocurrir es que cuando se venga, digamos, en 2015, la toma de posesión de la nueva asamblea, va a ser urgente tomar esas medidas. Bueno, pero no fue lo único que dijo el doctor Acevedo, el expresidente del Banco Central de Reserva. Ustedes recordarán, antes de ir con don Dagoberto, que en determinado momento hizo algún tipo de señalamientos para mejorar o dinamizar la economía. Y luego recordarán que él se molestó y dijo estas palabras textualmente: los diputados están más pendientes en sus propios intereses que en resolverle las necesidades a los salvadoreños. ¿Y qué se canjeó? Que lo escaparan a procesar bajo el juicio político de un antejuicio en la Asamblea Legislativa. ¿Se recuerdan? Ok. Bueno, pero eso es cierto. Lo que le ha dicho, ¿no? Lo que también podríamos preguntar, y él no representaba ningún interés. Por eso terminó renunciando. ¿Verdad? Porque no representaba ningún interés o porque le salió una oportunidad en otro lado. Yo no sé si al final, y le comento rápidamente, yo tuve la oportunidad de conversar con él, si al final él gestionó que le saliera otra oportunidad, pero la Constitución dice que todos los ministros son responsables, para lo cual entonces hay que renunciar. Y me parece que por ahí fue el camino. ¿Por qué no terminó en un papel o una magistratura tan importante? Voy con don Dagoberto, planteo esta situación. Hay un amigo televidente, Will Flores, gracias. Dice, ¿por qué el señor Gutiérrez? Bueno, hay un montón de flores para usted, ¿verdad? Pero él obviamente estimuló el intelecto de Will Flores y le traslado la pregunta. ¿Por qué el señor Gutiérrez dice que el programa del Frente es de derecha? Por favor, explique. ¿O por qué otro amigo televidente ha dicho de que es la derecha de la izquierda? Bajo el Frente es la derecha de la izquierda. Esto es una temática muy importante.
Porque en esta campaña electoral hay una banda de izquierda y expresiones de derecha. No. Hay 3 propuestas electorales de derecha. Mira bien vos la afirmación. Estoy diciendo que el partido FMLN no es un partido de izquierdas. No. Y que hay 3 partidos de izquierda: el partido Arena, el partido FMLN y el Movimiento Unidad de derecha. Ahora bien, no resulta fácil en el mundo de hoy concitar las diversas posiciones políticas de una persona en el universo de las izquierdas y las derechas. El problema es que no hemos descubierto las palabras que nos ayuden a referirnos a eso. Y por eso seguimos hablando de izquierdas y derechas. Pero ¿cómo vos te das cuenta de eso? 1, por lo que hace un partido. Una persona no es lo que dice, una persona siempre es lo que hace. Y un partido político igual. ¿Y lo que hace el partido FMLN es de izquierda? No, hace lo mismo que Arena. Y es más, el partido FMLN pelea por el derecho a hacer las cosas así como las hace Arena. Eso es increíble. Eso es increíble. Es decir, que la esencia filosófica de la conducta política del partido FMLN es Arena. Bueno, ¿y Arena es de izquierda? No, es de derecha. Es de derecha. ¿La forma de hacer política es de izquierda? No. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Es que en la relación entre la izquierda y la derecha, la izquierda no necesariamente ha de ser dueña de más votos, no, sino que tiene que ser mejor. Mejor. La conducta tiene que ser mejor conducta. Si yo soy diputado, yo no tengo que parecerme a los otros diputados de derecha, hombre. Tengo que ser mejor, decente, estudioso, trabajador, vinculado a la gente, firme, mejor. Esa no es la conducta de la gente del partido FMLN, no, no. Y el programa, ¿hay alguna diferencia en las campañas electorales? ¿Diferencia esencial? Por ejemplo, en 1967, la campaña electoral del Partido Acción Renovadora PAR, que llevaba como candidata al doctor Fabio Castillo, ¿qué es lo que primero decíamos nosotros? Primero, reforma agraria. 5 grandes soluciones para 5 grandes problemas. Y vos en esta campaña electoral advertís esas fronteras y esos linderos. No. Por eso es que yo digo que es de derecha. Esta es la razón. Ahora, ¿y puedo estar equivocado? ¿Cómo no? Ah, claro. Incluso reclamo el derecho a equivocarme, porque si no. Pero esta es la razón por la que yo afirmo eso. ¿Ves? Hay un sustento. Y ese partido mira el país de manera diferente. ¿Arena? No. ¿Cómo mira Alba Petróleo el país? Como un territorio de negocios. ¿Y lo puede ver de otro modo? No, hombre, no. Es que es un mundo empresarial. Es un mundo empresarial. El presidente que llegue, ¿cómo va a mirar al país? ¿Como un territorio de negocios o como un conglomerado de seres humanos? ¿Y cómo va a mirar el país al nuevo presidente? Es que son 2 cosas. ¿Cómo va a mirar el país al nuevo presidente? Aquí la clave de nuevo está en la lucha política de las gentes. Pausa, señores. Volvemos con Participación Ciudadana en 8 en punto. Muchísimas gracias por su sintonía. El tiempo no se puede de verdad detener, en nuestro peor enemigo, pero quiero dar a conocer rápidamente, Marcos Gutiérrez, si los gobiernos gobiernan para ellos mismos y sus partidos, ¿qué sentido tiene ponerlos al frente de nuestro país? Minron Benítez, la formación académica tiene una incidencia total en la praxis política, ¿o no es así? Panel de lujo, entre otras aseveraciones. Muchísimas gracias.
Doctor Álvaro Artigas, llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias por su presencia. Feliz año nuevo. Gracias por la invitación y feliz año nuevo a todos. Don Dago, un gusto. No entiendo cómo va a ir a comer carne luego de que se comió toda esa semita. También un amigo televidente me pregunta eso. Gracias, don Dago. Feliz año nuevo. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y tomen agua siempre, siempre que puedan. Ok. Queremos también aprovechar estos últimos segundos para, a nombre de toda la familia de Canal 33, 8 en punto, dar las condolencias por la muerte de don Fidel Ángel Ortiz, padre del alcalde actualmente y vicepresidente del partido FMLN, Óscar Ortiz, para su apesarada familia, y por supuesto le pedimos al Señor que le dé todas las fuerzas posibles para que puedan llevar adelante esta prueba y esta oportunidad disfrazada para salir adelante. Será hasta el día lunes. Que el Señor bendiga a todos.